¿Cómo están? Bienvenidos a Entrevistas Bio Bio, donde conversamos temáticas que obviamente a usted le interesan. Desde ya los dejamos invitados para que usted también comente a través de las distintas plataformas que ofrece Bio Bio TV, Radio Bio Bio a través de internet, por ejemplo en nuestro sitio web www.biobiochile.cl. Hoy vamos a hablar sobre una temática que a todos nos afecta, que es la seguridad pública. Estamos en el peor momento, todavía falta, podemos hacer algo o definitivamente hay que prepararse para lo que pueda venir. Son preguntas que obviamente se puede hacer cualquiera a raíz de lo que hemos ido conociendo, pese a que algunos números puedan demostrar de que ha habido una merma en cuanto, por ejemplo, a los ingresos a domicilios, a robar, pero algunos señalan que eso simplemente se debe a los tiempos de la pandemia y los encierros, donde muchos tuvimos que estar en la casa y obviamente eso inhibía algún tipo de delito. Volvemos a la normalidad. Aparentemente las cifras que vamos a revisar durante esta entrevista demuestran que sí. ¿Qué podemos hacer? Se lo vamos a preguntar todo al general en retiro, Enrique Basaletti, que está con nosotros. ¿Cómo está, general? Hola, muy buenas tardes, Néstor. Actual director de seguridad de la Municipalidad de La Reina, fue director nacional de apoyo a las operaciones de Carabineros de Chile y además se especializó a lo largo de su carrera en análisis, en analizar justamente, porque las cifras hablan por sí solas, lo que está pasando en el país. Y por eso quiero partir, general, con la primera pregunta. ¿Cuál es el estado de arte? ¿En qué momento estamos cuando hablamos de seguridad pública hoy? Bueno, estamos en un momento crítico, definitivamente. Yo diría, Chile, aquí hay una paradoja. Usted algo lo insinuaba. Si uno mira la encuesta ENUS, que es aquel instrumento por el cual se construye la política pública en materia de seguridad en Chile a contar del año 2005 en adelante. Y que la hace el Instituto Nacional de Estadística. Sí, si uno mira esa serie, han tenido algunos cambios metodológicos, pero en general es comparable. Uno ve que hay una curva descendente en cantidad de delitos. Y eso a la gente seguramente le cuesta comprenderlo. Fíjese usted que no sé si hace 2 días salió la última versión, que es el hito más bajo entre toda la serie. Para dejarlo súper claro, cuando esto partió, está del orden de 40% de hogares habían declarado haber sido victimizados, algunos sus miembros, durante los últimos 12 meses. Esta cifra después se movió en 38, 36. Pero siempre se mantuvo en una cifra similar. Un buen tiempo en ese rango. Y después yo iría a contar de la estructuración de la política pública en instrumentos bien concretos que tuvieron diferentes gobiernos. Y una buena noticia en esa época era que la política pública se independizaba de la contingencia política y se dirigía a poder atacar las causas, o al menos eso declaraba. Incluso en algunos de esos instrumentos se ponían metas de reducción. Y se logró hasta llegar a una entidad de 23 puntos, o sea, estamos hablando de la mitad, en 10 años se había reducido a la mitad. Y hoy día aparece una encuesta de hace 2 días, que creo, si mal no recuerdo, 16 puntos como algo, 17. Es una marca, ojo, que nos pone en nivel de países europeos. Entonces, ahí viene alguien podría decir, este gallo se volvió loco, porque todo lo que sentimos no es lo mismo de lo que se está demostrando en materia de números. Claro, el tema está en que lo que sí ha pasado es que conjuntamente con esa reducción, los delitos que se han reducido no son lo que más le importan a la gente, primero. Ha aumentado la violencia en forma importante y el temor se ha disparado a las nubes. Hay una incoherencia entre esa reducción y el temor. Hay también mediciones que apuntan a que ese temor se apalanca mucho por los medios de comunicación, la prensa más amarilla y roja, que muestra una y otra vez una imagen dando vueltas que la gente en cualquier momento cree que va a ser víctima de un delito, pero ciertamente ha habido una mutación de delitos hacia los más complejos. Yo voy a poner un ejemplo y yo creo que todo el mundo va a entender. Hace 8 o 10 años atrás, el problema eran los robos a los cajeros automáticos. Usted lo reportaba. Sí, claro. 3, 4, 5, 10 diarios. Los bombazos en la noche, claro. Y después, cuando ya hubo medidas para protegerlos, se les metió explosivos, cuando no, gas, y volaban por los aires. Hubo una política pública que apuntó a atacar ese delito en forma muy eficiente, muy eficaz, al punto que yo le pregunto, ¿hoy día usted ha conocido en esta semana un robo? No. Y de hecho han ido regresando los cajeros automáticos. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó allí? Lo que pasó allí es que se pusieron en funcionamiento una serie de medidas
algunas físicas, por ejemplo, tomar los cajeros y ubicarlo en el layout dentro de un edificio, un comercio, en sectores que fuera más difícil para el delincuente. Ponerle parapeto, anclarlo a las paredes, entintar los billetes y una larga suma de cosas, como por ejemplo subir las penas, que yo diría que fue lo más insignificante. Lo otro fue más significativo. Pero ¿quién pudo prever que ese delito, así como bajó, apareciera los portonazos? O sea, claro, la banda criminal, el delincuente ese recursivo, el tipo que no lo va a sacar de su carrera criminal, no dejó de delinquir, cambió el foco. Y lamentablemente lo cambió, lo dirigió a los vehículos, a las personas, poniendo en riesgo ahora no tan solo el dinero que está dentro del cajero, sino que la vida de las personas, como lo hemos lamentablemente visto con muertes incluso de niños. Entonces, ahí tiene usted una visión muy general de que cuando uno busca recetas para atacar un problema mirando solo el efecto, se equivoca, dejando de lado las causas profundas. La discusión hoy día es dónde destruimos los policías, qué es lo que hacemos los inspectores municipales, quién tiene más o menos atribuciones. Claro que es una discusión que es sensata, pero no va a mover, yo adelanto que eso no va a mover la aguja suficientemente, si no se van a las causas estructurales. Se van a reencauzar, digamos, los propios delincuentes en generar bandas criminales, porque hay una cosa que llama la atención general y que tiene que ver, antiguamente eran grupitos, hoy día vemos verdaderas bandas organizadas. En Santiago, por ejemplo, ya vamos a estar revisando en el otro bloque al inicio los datos de la encuesta, del sistema STOP de Carabineros, que es bastante útil e interesante. Pero hoy día vemos casi como de un guión de una película hollywoodense, una serie hollywoodense, en las zonas de Pudahuel u otro, donde atacan camiones, cortan celulares, llevan aparatos cortacelulares. Hay toda una estrategia. Anoche, sin más lejos, en Santiago, en la autopista, Ruta 68, pararon un camión con oxicorte tratando de abrir esta camioneta porque tenía objetos. O sea, hay una profesionalización, hay un avance de estos grupos. Sin lugar a dudas. Pero además, desde que usted estaba como general a hoy día, ¿ha visto un avance importante? Yo creo que más de calificar la cantidad es la cualidad. Yo le decía al principio de esta entrevista, la violencia no haya sido de este orden de magnitud que tenemos hoy día. Hoy día un delincuente se lo piensa menos para disparar un arma. En delitos que son, a lo mejor, bandas criminales muy organizadas, como usted sugiere, los robos, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de estos remanentes de dólares en el aeropuerto de Pudahuel, eso era una organización criminal y usaban armas largas y toda la historia. Pero siempre, si uno mira la historia de los últimos 25 años, a partir de los últimos 10, digamos, el delincuente no era habitual que usara armas de fuego, por ejemplo. Hoy día, la cantidad de homicidios, no lo digo yo, hubo un informe que hizo el Ministerio Público, otro ha hecho la Policía de Investigaciones, se dieron vuelta a los números. Yo le digo, cuando estaba en Carabineros y era jefe del Departamento de Análisis Criminal, me acuerdo de haber hecho un observatorio del homicidio, y mostramos que 1/3 aproximadamente de los homicidios se cometían con armas de fuego, y hoy día estamos cerca de los 2/3, todo lo contrario. Y antes los homicidios se cometían más con armas blancas, en fin, pero hoy día el arma de fuego tiene una incidencia grande. Y contestando derechamente, hoy día hay un mayor nivel de organización que uno ve, y también yo, y aquí me voy a tirar un piscinazo, yo diría que, lo dije así muy por debajo, si no se atacan las causas estructurales, estamos fritos, perdónenme el lenguaje. Necesitamos más policía, más cámaras, integrar estas cosas. Ha salido la política pública del gobierno recientemente redactada, que si uno la mira está bastante bien, hay una coherencia, pero estas cosas así escritas, si no tienen una bajada concreta y se hacen cargo de los temas estructurantes, no tenemos muy buenas noticias. Y le voy a poner un solo punto, que es controvertido: las medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas, como el nombre lo dice, que son mientras se hace el juicio y se llega a una condena, bueno, cautelemos al resto de la ciudadanía. Entonces, ¿qué cautela hay cuando uno ve que un tipo con una tobillera, que otro que tiene 15 detenciones, que está metido en 3 o 4 procesos, finalmente termina en un delito mucho más grave que sale en la prensa porque da la muerte a una persona, dispara, se cambia de estatus de delito a otro? Y un día alguien me preguntó, bueno, ¿y usted qué sugiere, que todo el mundo esté preso? No, pero deben haber medidas más inteligentes para realmente generar esa cautela. Un patronato de reos que funcione, como uno ve en las películas, muchas veces
las películas no son más que el reflejo de la realidad. Y cuando uno ve otro sistema, el anglosajón típicamente, pero otros países desarrollados o semidesarrollados que tienen alto nivel de delito, son mucho más serios, diría yo, en términos de políticas públicas, para hacerse cargo de esas causas estructurales. Porque si no... Hay un ejemplo que es Italia, por ejemplo. Italia. Que ahí las organizaciones criminales durante mucho tiempo campearon y que hoy día, si bien todavía están, lograron a través de cambios estructurales, sobre todo en patronato de reos, como usted dice, para poder hacer frente a esas bandas organizadas que estaban incluso permeando el Estado. Oiga, mire, yo voy solamente a parafrasear o referirme al antiguo director nacional de Gendarmería, a quien admiro mucho, un tipo muy estudioso. Cristian Alvear. Cristian. Él lo decía siempre, decía, mire, ahí es el mejor ejemplo de las cárceles. O sea, se gestiona la criminalidad importante de algunos sectores de narcotráfico, estafas telefónicas y un gran número en la cárcel. O sea, si no tenemos el control allí, ¿dónde lo podemos tener? ¿Y cuál es el problema de esto? Que en el camino fácil siempre nos ponen a pelear a unos u otros responsables en materia de seguridad pública. Hoy día yo soy el director de seguridad de la Municipalidad de La Reina y tenemos toda una estrategia que podemos discutir. Pero uno sabe por dentro, de lo que uno puede mover la aguja es marginal. Y lo que lo puede hacer la policía y lo que lo puede hacer el Ministerio Público, aunque a usted le resulte duro que yo lo diga, también lo es. Claro que uno se siente mejor como vecino si pasan más frecuentemente patrullando por tu casa, pero eso no va a evitar a gran escala si no hay un control desde la fuente, desde el origen. Más adelante podemos hablar, por ejemplo, el caso típico y clásico y que le pega muchas cosas, el comercio ambulante, la arma de fuego, que hoy día es un gran tema político que está en discusión, está bien, pero ¿cuál es la capacidad de control que tiene Aduanas de Chile? 4%, o sea, por cada 100 contenedores que llegan. Así es, lo hemos dicho muchas veces. Bueno, pero es que ahí está, entonces, no, pero vamos a presionar a las policías y a los inspectores para que retiren al tipo que está con la cosa vendiendo ahí. Entonces, a su juicio, la seguridad pública está en la UCI, si lo pudiéramos para que graficar para quienes nos están viendo, está en la UCI, porque el médico ha atacado básicamente algunas cosas y no el problema de fondo. Pucha, yo creo que es súper drástico decir que está en la UCI, pero estamos en un punto de inflexión, Néstor. Estamos en un momento en el cual todavía se puede corregir. Y estas cosas no se corrigen solamente con buena voluntad o con frases de cliché que quedan ahí, sino que con acciones concretas. Ya vamos a hablar en otro bloque, me decía usted, del stop, sí. Pero voy a adelantar en algo. Todas estas buenas intenciones o empujar la política pública para que las policías, para que el Ministerio Público, todo hagan lo que tienen que hacer, está bien, pero no sirve de nada si no hay un sistema de control de gestión, que podría ser el stop, que hoy día solamente miden a Carabineros, para ser súper franco. O sea, esa fue una larga discusión. Yo participé cuando era mucho más joven, dando ideas y cosas que había en otras partes del mundo, pero no hubo no tuve mucha suerte, porque está bien que las policías hagan accountability, por supuesto que sí, y que den cuenta de lo que hacen, cómo lo que hacen, en qué gastan sus recursos, qué tan eficaces son para detener. Yo he escuchado a Tomás también aquí ser muy crítico con eso, en buena hora. Pero si solamente se va a medir la solución por parte de la policía, en verdad que estamos locos. ¿Quién le pone, cuáles son los indicadores de control de gestión de una buena investigación criminal? ¿De cuántos casos es aceptable que se llegue a un buen puerto en tantos de cuántos? ¿Cuánto es aceptable que se tome, por ejemplo, un plan de prevención social para menores en riesgo social? Bueno, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cómo medimos estas instituciones? Y no con el afán solo de medirlas, sino cómo esas mediciones integran una solución que dé la respuesta a lo que todos los chilenos queremos, que es sentirnos mejor desde el punto de vista de la seguridad. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar justamente lo que decía el general Basaletti sobre el sistema STOP. ¿De qué se trata? A lo mejor usted nunca ha escuchado, se lo vamos a explicar al regreso. Solo le voy a dar un dato antes de ir a la pausa. Los homicidios a esta fecha, los primeros 7 meses del año 2022 van en 460. Como punto de referencia el año 2017. Todo el año 2017, o el 2018 si quiere, tomemos el 2018, 317 en el año. Es decir, se ve negra la cifra de homicidios para lo que queda de este año. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato. Bio Bio,
La radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Estamos de regreso. Yo les decía antes de la pausa sobre el sistema STOP. Primero, www.stop.carabineros.cl. General, algunos funcionarios activos dicen, el general Basaletti fue uno de los padres de este sistema, o al menos el que manejaba absolutamente la idea de fondo del sistema STOP. ¿Cómo lo definiría usted? Primero tengo que decirte que no es cierto, no soy el padre de mis hijos, ¿sí? Pero participé. Participó activamente. Activamente, sí. Y nos tomamos muy en serio esta herramienta porque tengo que hacer un reconocimiento. Había mucha inquietud entre nosotros, yo, para qué hablar de mis mandos, yo era un tipo de mando medio, era un teniente coronel, era jefe, pero la cosa es que uno se le da susto porque nadie se quiere medir, porque al medirse quedan en evidencia tus debilidades. Exacto. Pero de alguna manera cuando empezamos a analizar, oye, ¿qué es preferible? Seguir siempre, ¿y qué tal si transparentamos? Porque yo tenía una idea y mantengo la idea, de que uno siempre puede hacer las cosas mejor, pero si nosotros no somos capaces también de mostrar lo que hacemos y los resultados que tenemos, también queda en la gente la desconfianza, no, aquí nunca pasa un carabinero, no sirve para nada, y teníamos una batería importante de sistemas de información funcionando que dan cuenta de lo bueno, lo malo, lo regular o lo mejor que uno lo puede hacer. Pero también, ojo, y lo voy a confesar aquí, me di cuenta que era una tremenda oportunidad para mirar el sistema completo, no tan solo a Carabineros, que te sentáis en esa mesa, vemos las cifras, los delitos, dónde fue el robo, qué es lo que hizo usted. Incluso los detenidos. Pero, por ejemplo, salía los detenidos. Y aquí, en la Comisión de la Reina, ha detenido 82 personas, tantas por robo, que es lo que preocupa a la gente hoy día. ¿Y qué pasó? Bueno, 15 de esas han tenido más de 6 detenciones. Y en este solo año, 5 de ellas. Y entonces tú te das vuelta y quedas mirando al fiscal, po. Bueno, fiscal, ¿y usted tiene algo que decir respecto a esto? Otra. Sí, aquí tengo los detenidos, pero debo decir, y yo era muy pesado. Oiga, mayor, ¿por qué? ¿Usted qué es lo que ha hecho que no funciona? Porque sigue el delito creciendo. Bueno, mi comandante, es que lo único distinto que yo puedo ver es que hay mayor participación de menores inimputables. Y yo hasta ahí llego, porque soy policía, Claro. Un menor no tiene responsabilidad penal para que la gente lo entienda. Bueno, pero el Sename o los programas de reinserción social. Entonces, yo creo que yo sí participé y me arrogo eso. No fue fácil convencer a mis altos mandos de la época que, ¿qué tal si lo tomamos? Y lo tomamos a favor de la institución. Mostremos. Y que la gente pueda ver también dónde nos equivocamos, porque va a ser una oportunidad de mejorar. Pero también va a ser demostrar de que el tema del delito es multicausal, es de corresponsabilidad. Claro, que no solo depende de Carabineros. Mire, si vemos las estadísticas a nivel nacional, yo los invito a que su casa después de este programa también pueda ingresar y buscar incluso su barrio, porque les va a entregar, están los hexágonos donde muestra si su barrio es peligroso, si ocurren hechos. Es bien entretenido desde el punto de vista de la información. A veces podemos tener miedo, me pasó a mí, que pensaba que era muy peligroso y no era tan peligroso. Sin embargo, a 3 o 4 cuadras sí han ocurrido hechos y uno sirve para estar más al pendiente de la seguridad propia. Pero, por ejemplo, si miramos y hacemos la comparativa del presente año con los últimos, del 2017 a la fecha, en los homicidios, que yo les decía antes de la pausa, el 2017 mataron a 297 personas. El 2022 tenemos 460. Yo creo que si usted lo va a medir, habría que hacerlo general, usted me corrige, 2022, 2018, 17, porque el 2019, 2020, 2021 fueron años particulares, primero por el 18 de octubre y los otros 2 por la pandemia. Pero hay datos sumamente muy complejos. Por ejemplo, los delitos de violación. El año 2017 habían 1.097 denuncias. El año 2022, que todavía quedan 5 meses para cerrar el año, ya va en 1.555 delitos de violación. Es decir, el número ha crecido y ha crecido por sobre la normalidad que traía previo a la pandemia y al 18 de octubre.
Los robos, 169.000 el año 2017. Y este año en robos van en 150.912. Es decir, general, si uno mira, podríamos pasarnos todo el resto del programa hablando de las cifras, pero aparentemente el 2022 viene a nivelar como venían los años previos al 2019, 2020, 2021. Y eso es lamentable porque lo que más viene es, bueno, los homicidios, de la mano de esto vienen con los homicidios, vemos violaciones, las lesiones también se han disparado, es decir, mucho más agresivos. ¿O me equivoco? Al ver así la cifra. Era lo que yo decía hace un rato. El delito en general, si uno lo mira en perspectiva de los últimos 12 años, ha tenido una disminución. Sí, hay menos hogares victimizados, pero sí hay muchos más hogares victimizados y personas victimizadas de delitos que nos importan mucho más que el robo a un cajero automático, perdóneme. ¿Ah? Cuando atentan contra una familia cuando va llegando a su casa, cuando entran a su casa, violentan el lugar más sagrado y no tiene el mismo efecto que tienen los otros. Y eso es lo que le pasa a la gente, a todos, a nosotros los que estamos aquí. Mire, un dato. Chile, en la región, era el país que se competía con Uruguay cuando se mide en estas tasas cantidad de población. La tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, para que se sepa, en la región completa debe ser del orden de 17. 17 homicidio por cada 100.000 habitantes. Y hay otros países que tienen 40, pero Chile tenía 3, 2,9, 3,5 y ahí andamos con Uruguay, que nos ponía por allá abajo en el primer tercio o el primer quintil de mejores, menos delitos con mayor violentos. seguridad, básicamente. Yo me aventuro a decir que este año vamos a llegar al doble de tasa. Y eso seguramente vamos a seguir en la zona menor, pero eso no es una buena noticia, o sea, nos fuimos al doble. Sí. Y ahí viene toda esta teoría de que lo que usted insinuaba, el delito se ha perfeccionado, está usando otros patrones, los códigos han cambiado. Claro que han cambiado. Hay menos valor por la vida humana, hay menos temor. ¿Qué temor tiene hoy día un gallo? General, usted que fue carabinero, que estuvo ahí analizando cifras, pero también en la calle, ¿cree que las policías chilenas, y esto no es para menoscabar, digamos, el valor de la policía, pero nuestras policías, como todos nosotros, nos enfrentamos a un cambio cultural que es muy complejo porque ni la policía chilena, ni nosotros como ciudadanos estábamos acostumbrados a que alguien en un semáforo por una pelea saque un arma y dispare, sí, como sí ocurre lamentablemente en Centroamérica u otros países. No voy a estigmatizar a uno determinado, pero en general que ocurre en otros países. Nos va a tocar cambiar ese chip, particularmente a la policía, sí, que no estaban acostumbrados. O sea, un policía, a mí voy a cometer una infidencia, un policía extranjero me dijo, para nosotros, carabineros, excelente, la PDI excelente, pero para lo que ellos vivían, era una especie de gatito de chalet, porque ellos levantaban la voz y todos se quedaban ahí y llegaba el policía y no había tanto enfrentamiento como sí ocurre con las bandas en México, en los países centroamericanos como Guatemala, Venezuela, ¿para qué decir? Bueno, sí, de todas maneras, Néstor, frente a esta pregunta, en general yo debo decir que siempre, en cualquier sistema social, lo más difícil de cambiar es la cultura. Adaptar la cultura a los cambios no es una cosa que se decrete, sino que es un proceso. Es un proceso. Además, los carabineros no venimos de Marte, como yo decía cuando usaba uniforme, en otro momento más crítico, ¿no es cierto? Sí. Cuando a uno de repente dice, pero ¿cómo? Bueno, no quiero ir a hablar de eso, pero yo decía, oye, un momento, si somos personas normales, yo no tengo ninguna tranca, ni estamos formados en escuelas que son rigurosas, que uno aprende cuestiones cognitivas, pero también de valores, de principios, en fin. Sí, todo sí, pero ¿de dónde nos alimentamos nosotros los carabineros que nos componen? De la gente, de las poblaciones, del resto de Chile. ¿Por qué hago ese comentario? Porque no lo digo ni para bien ni para mal, sino que ha habido un cambio brutal en nuestra sociedad y en nuestra juventud, y uno podría tirarse a buscar las causas, pero hay cosas que son objetivas y concretas. Por ejemplo, hoy día la sociedad es bastante más individualista. Los jóvenes se cambian de trabajo. Yo tengo hijos ya más grandes y se me salen los ojos porque, no sé, o hijos de amigos que se cambian. Tú estás súper bien ahí. Yo siempre he trabajado en la radio Bio Bio, capaz que un periodista hoy día se mueva por otros estímulos. Entonces, hoy día, la formación de carabineros, había un esfuerzo grandísimo en la institución. Hoy día es una formación de 2 años que pretende justamente ocupar ese mayor tiempo para darle más herramientas, para incorporarle elementos no tan solo cognitivos, sino de destreza, habilidades, de poder
tolerar, por ejemplo, la violencia. ¿Ah? Porque un tipo que no estaba preparado, como decía su amigo policía extranjero, claro, es fácil para los carabineros porque allá levantan la mano y lo obedecen. Pero hoy día cuando te empapelan a garabatos, cuando te lanzan piedras, objetos contundentes, también hay que ver cómo yo, para poder tener una adecuada protección de los derechos de esos mismos insultantes, de esos mismos agresores y no caer en violaciones a derechos humanos, claramente. El tipo que estoy formando, no tan solo tengo que hablar de las consecuencias de violar los derechos humanos, sino que en verdad a entregarle herramientas que puedan tolerar, que puedan ser resilientes, que puedan tener técnicas incluso para poder resistir una carga violenta de un delincuente. Porque tampoco los carabineros usábamos mucho las armas. Yo estuve 35 años en carabineros, ¿sabes? No la usé nunca. Nunca claro, fui bien fondeado, estuve harto en la parte técnica y todo lo demás, pero fui comisario, fui capitán operativo, fui teniente. Pero nunca le tocó eso. No me tocó. Hoy día, vea, usted mismo reportan, la probabilidad es bastante mayor. Entonces, le respondo derechamente a su pregunta, esto es un tremendo desafío de país, no de las policías nomás, de país. ¿Cómo lo hacemos también para que la gente empiece a recuperar el respeto por la autoridad? Y no hablo de la autoridad policial, la autoridad de los profesores, de nuestros dignatarios. Tenemos que aceptar como normal que alguien esté en desacuerdo con el presidente y le trate de pegar un combo, o en su época me acuerdo de alguien, una escolar le tiró un jarrón de agua María a la Música. presidenta Bachelet, y vamos normalizando estas cuestiones. ¿Y dónde terminamos? Entonces, es un desafío. También la buena noticia es que el Estado de Chile viene preocupándose fundamentalmente de Carabineros hace un rato a esta parte, con el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, después por la Comisión de la Reforma, y en buena hora, porque también eso ayuda a que estas transformaciones no son tan solo discursivas. ¿Cuáles son los recursos que va a disponer el Estado para hacerlas? Vamos a tener la capacidad de tener laboratorios como corresponde, estímulos para que gente joven de calidad... Se nos acaba el tiempo general, pero vamos a tener que dejar para otro programa, lo dejo invitado al tiro para hablar sobre la seguridad municipal, que yo creo que es algo que le interesa muchísimo a los vecinos. Pero antes de terminar, ¿usted cree que llegó la hora que más que Carabineros es utilizar la inteligencia que da la data, que da las tecnologías, poder conectar cámaras, las cámaras de autopista, poder hacer un trabajo mucho más focalizado? Porque en Estados Unidos siempre dicen, la mejor seguridad es la que no se ve. Para quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la Casa Blanca, es el lugar donde uno menos se siente que lo estén revisando, monitoreando. Casi lo saludan porque probablemente tienen todos los datos de nosotros. Pasa una revisión muy simple para poder entrar a la Casa Blanca. Entonces uno dice, bueno, estoy en el país más seguro, se supone, pero no lo veo. No siento la invasión de las policías ni nada. ¿Falta eso? ¿Falta que tomemos en serio ese trabajo? Más que Carabineros es cómo integramos esto. O sea, la respuesta naturalmente que es que sí. Yo me sonrío porque digo, pucha, esa es como la tercera derivada. Pero ni siquiera hemos sido capaces, y aquí todos tenemos algún grado de responsabilidad, por lo menos los que fuimos actores en algún momento. Oigan, el Banco Unificado de Datos. O sea, mira dónde voy. O sea, antes de toda esta sofisticación, oye, comuniquémonos todos los actores que estamos en el circuito para poder tener los mismos datos o poder saber cómo hacer mi propia contabilidad a contar del tuyo. Y yo te pregunto, ¿hoy día funciona? Se ha inaugurado como 2 veces. Yo era teniente coronel la primera vez. Y esta cuestión no funciona. O sea, entonces, hay unos desafíos muy importantes en materia de seguridad pública y hay que tomárselo en serio y dejar de atacar los efectos y ocuparse de las causas. Eso es lo que yo te puedo decir. General en retiro, Enrique Basaletti, muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, recuerden que también puede comentar a través de las plataformas de BioBio La Radio. Hasta una próxima.